En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Dispongamos el alma, el corazón para encontrarnos con el Señor en esta misa, pidiendo humildemente perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y ahora con un corazón nuevo alabemos a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Pedimos por cada una de nuestras intenciones personales, pedimos de manera especial por nuestra patria, que tanto lo necesita. Pedimos también por todos los enfermos afectados por la pandemia, los conozcamos, no los conozcamos, por los difuntos que partieron víctimas de la pandemia y por todos los otros difuntos que forman parte de nuestros afectos. Bueno, y todo esto que tenemos en nuestro corazón lo presentamos al corazón de Dios. Padre, Dios de la alianza siempre nueva, tú nos has vinculado a ti mismo con fuertes lazos de amor eterno. Las palabras que nos hablas son espíritu y vida. Abre nuestros corazones a tus palabras para que nos toquen en lo más profundo de nosotros mismos, que nos muevan a servirte no de un modo ciego y servil, sino como hijos e hijas que te quieren y a quienes has liberado de toda esclavitud por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: y ahora, Israel, escucha los preceptos y las leyes que yo les enseño para que las pongan en práctica. Así ustedes vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que les da el Señor, el Dios de sus padres. No añadan nada ni quiten nada de lo que yo les ordeno. Observen los mandamientos del Señor su Dios, tal como yo se los prescribo. Obsérvenlos y pónganlos en práctica, porque así serán sabios y prudentes a los ojos de los pueblos, que al oír todas estas leyes dirán: realmente es un pueblo sabio y prudente esta gran nación. ¿Existe acaso una nación tan grande que tenga sus dioses cerca de ella? Como el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros siempre que lo invocamos. ¿Y qué gran nación tiene preceptos y costumbres tan justas como esta ley que hoy promulgo en presencia de ustedes? Es palabra de Dios. Respondemos al Salmo cantando. Señor, ¿quién entrará en tu casa? Señor, ¿quién entrará en tu casa? El que procede rectamente y practica la justicia, el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién entrará en tu casa? El
el que no hace mal a su prójimo, ni agravia a su vecino, el que no estima a quien Dios reprueba, y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién entrará en tu casa? El que no se retracta de lo que juró, aunque salga perjudicado, el que no presta su dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que procede así nunca vacilará. Señor, ¿quién entrará en tu casa? Señor, ¿quién entrará en tu casa? El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Los fariseos con algunos escribas, llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla de bronce y de las camas. Entonces, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Y él les respondió: hipócritas. Bien profetizó de ustedes el profeta Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, porque las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios para seguir la tradición de los hombres. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que hace impuro es aquello que sale del hombre, porque es del interior del corazón de los hombres de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Queridos hermanos, vemos que la temática que está planteando Jesús es un poco la misma temática que venimos siguiendo durante esta semana que pasó.
y aquellos que no pudieron participar de la misa pueden enterarse hoy que la temática de la que Jesús nos estuvo haciendo hincapié es el tema justamente de la hipocresía. Jesús les fue al hueso a los escribas y fariseos a lo largo de toda esta semana con este tema, el tema de la hipocresía, el tema de la religiosidad que no está unida a la vida, ¿no? O sea, lo que Jesús les critica a los fariseos y que de alguna manera esa crítica nos debe llegar a nosotros, por más que hayan pasado 2000 años, también nos tiene que interpelar. Porque los fariseos estaban aferrados, como lo acabamos de escuchar, a un montón de tradiciones que no estaban mal, pero, como escuchamos también en la segunda lectura, acá hay algo fundamental, que la religiosidad se tiene que expresar en hechos concretos, por ejemplo, con aquellos que necesitan. ¿De qué nos sirve andar con nuestras medallas, con nuestras cruces, con nuestros rosarios, o incluso ir a la iglesia, a la misa todos los domingos, si esto no se traduce en hechos concretos, empezando por casa, empezando en los ámbitos donde uno está? ¿De qué sirve? Es por eso que Jesús quiere sacudir de alguna manera a los escribas y fariseos, y por otro lado, yo me atrevo a decir que esa misma voz de Jesús fluye a partir de aquella gente que incluso no va a misa, incluso está descreída de las cosas de Dios, que critican a los curas, que critican a la iglesia en general y dicen, ¿para qué voy a ir si fíjate cómo son? De alguna manera, por más que esto nos duela, es un poco la palabra de Jesús, traducida tal vez a la modernidad. Pero bueno, vayamos al mensaje que hoy el Señor nos quiere dar. Para entenderlo de manera cabal, tenemos que irnos bien atrás en el tiempo, muchos siglos antes, incluso antes de Jesús. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, esa experiencia que tuvieron los israelitas en el desierto fue muy importante. El éxodo, que duró 40 años, fue muy importante. Ellos iban peregrinando, caminando a lo largo de 40 años para entrar a la tierra prometida. Y justamente en este camino donde ellos iban haciendo, iban teniendo la experiencia humana del roce concreto que se tenía que tener, no solamente entre ellos, sino también el roce y el contacto que tenían con otras culturas, porque no solamente ellos eran los que andaban nómades en el desierto, ellos se vinculaban con otros pueblos e incluso no tenían el mismo Dios que el pueblo de Israel. Es más, muchos de ellos a veces es como que se contagiaban de otras religiosidades, de otras culturas, adoraban muchas veces a otros dioses que les parecía más agradables, más simpáticos. Y es cierto esto, cuando uno recorre las páginas del Antiguo Testamento se da cuenta de que es así. Por eso, en esta experiencia del Éxodo, en esta experiencia del desierto que tuvo el pueblo de Israel, Dios nuestro Señor, para enseñarles a ser un pueblo libre, para enseñarles a convivir en fraternidad y justicia, se le ocurrió la gran idea de darles la Carta de la Libertad. ¿Qué era esta Carta Magna de la Libertad? Los 10 mandamientos, que era como la constitución básica que garantizaba, como decía recién, la libertad y la sana convivencia. Por lo tanto, el fin último, el fin de los 10 mandamientos, de esta Carta Magna de la Libertad, era el bien del pueblo de Dios, el bien de su pueblo, de ese pueblo a quien Dios amaba, para que ese pueblo sea libre, sea feliz, para que tengan una sana convivencia,
Dios les da estos mandamientos, estos 10 mandamientos. Y fíjense que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y solo a Él rendirás culto. ¿Por qué? Porque como decíamos recién, este pueblo que iba andando por el desierto se contactaba con otras comunidades, con otras religiosidades y caían en la tentación de adorar a otros dioses. Solo a Él rendirás culto. Por eso a veces cuando critican a los católicos que dicen que adoran a la Virgen María, no tiene nada que ver, porque cuando el mandamiento de Dios fue dado por esta cuestión. Porque el pueblo de Israel se iba contactando con otras culturas, con otros dioses, y entonces en este primer mandamiento Dios les recuerda que el único Dios verdadero es el Dios de Israel. Dios quería que su pueblo caminara y que llegue en paz a esa tierra prometida. Y finalmente el pueblo llega a la tierra prometida y a medida que fueron pasando los años, a medida que fueron pasando los siglos, la situación social, familiar del pueblo fue cambiando mucho. Porque ya no estaban en contacto con otros dioses, con otras comunidades, con otras culturas. Ya era un pueblo sedentario. Pasó de nómade a sedentario. Y ya empezaron a tener otros problemas. Empezaron a tener los problemas del día a día. Y entonces les empezaron a surgir algunas dudas. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? Y justamente ahí aparecen, y esto es lo importante, aparecen las autoridades religiosas. Las autoridades religiosas fueron las encargadas de bajar los 10 mandamientos al día a día. Y fue por esto que de aquellos 10 primeros mandamientos, ellos los fueron como desglosando para el día a día, para ir descubriendo qué era lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, y fueron como agregando otros preceptos, prescripciones, mandamientos más, hasta que en la época de Jesús se llegó a la friolera número de 613. En la época de Jesús había 613 mandamientos, normas, prescripciones que había que obedecer. Y todos los 613 mandamientos, preceptos, prescripciones tenían el mismo peso, el mismo rigor que los 10 mandamientos. Esta era un poco la tradición de los mayores, de los padres, de lo que habla Jesús. Y fíjense que eran tantos los que se tenían que aprender de memoria que en un momento van y le preguntan a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Porque en aquella época, en la época de Jesús, había como una especie de confusión. Debe haber algo que es más importante. Debe haber algo que es más importante que debería estar, digamos, en primera línea, ¿no? Y entonces, Jesús dice, el mandamiento más importante es amar a Dios y es amar al prójimo. Ahí está el centro de la ley. De ahí, dice Jesús, depende toda la ley, todos los mandamientos, todos los profetas. Por lo tanto, no es que está mal los 10 mandamientos de ninguna manera, ni la tradición de los padres, pero acá viene Jesús con el tema que le están reclamando a él. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos de acuerdo a la tradición de nuestros antepasados? ¿Por qué ellos no la siguen? Fíjense que, ¿por qué les reclamo? O sea, parecería que esto es algo normal, más en esta época de pandemia. ¿Por qué no se lavan las manos tus discípulos? En realidad, Jesús va al hueso de la cuestión. ¿Por qué? Porque de repente, yo qué sé, estábamos poniendo la mesa para comer y se me cae un plato. Entonces lo levanto y cuando lo levanto me lastimo el dedo. En ese mismo momento, tener contacto con mi propia sangre, por ejemplo, ya me hacía impuro. Era así la cultura de aquella época, me hacía impuro. Y había que hacer una serie de ritos, de rezos para salir de ese estado de impureza. Pero si yo no tenía tiempo o no hacía esa serie de ritos, todo lo que yo tocaba, los vasos, los cubiertos, también quedaban en estado de impureza.
Y si otra persona venía y tocaba ese plato que yo ya había tocado y que ya lo había hecho impuro, esa persona entraba en impureza también. Y si esa persona saludaba a otro que llegaba para la comida y le daba la mano, le daba un abrazo, esa otra persona que venía también quedaba en estado de impureza. Fíjense qué retorcido que era todo esto. Por eso Jesús, cuando los escribas y fariseos le vienen a cuestionar el tema, dice, ustedes son hipócritas, porque no pueden vivir de esta manera, tienen que ir a lo profundo de la ley de Dios, porque Dios lo que mira es el corazón. Por eso fíjense que Jesús llama a la gente, después de que le dice todo esto, a los escribas un poco para sacudirlos, y les dice, vengan y escúchenme todos, entiéndanlo bien. Jesús quiere entrar en el corazón de la gente y quiere entrar en nuestro propio corazón. Escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entre en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale de adentro, porque es del interior, del corazón, de donde provienen las malas intenciones. Las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden de adentro, proceden del interior y son las que manchan al hombre. Acá está el meollo de la cuestión. Jesús no quiere ofender a los escribas y fariseos, de ninguna manera. Les quiere hacer entender que hay algo más importante. ¿De qué te sirve, faltó decirles, que cumplas esos 613 preceptos, mandatos y prescripciones? ¿De qué te sirve que hagas todos esos ritos si después contestás mal, pedís mal las cosas, sos prepotente, sos egoísta, no ayudás a aquel que se siente triste, que se siente mal? ¿De qué te sirve todo eso? Y hoy nos lo dice a nosotros también, porque también nosotros tenemos tradiciones que vivimos y que nos gustan vivirlas. Por ejemplo, tener nuestras estampas, tener nuestro rosarito, nuestra medallita de la Virgen, hacer procesiones, irnos peregrinando a algún lugar. Nos gusta, nos hace bien. Pero ¿de qué te sirve? Nos está diciendo hoy Jesús. Si no llevas una vida coherente con esas tradiciones y con todo lo que vos escuchás, ya sea en la misa o lo que escuchás en tu oración, en el silencio, cuando haces oración. En este domingo, el Señor también nos está sacudiendo del mismo modo que a los escribas y fariseos. Pero lo hace con cariño, porque Él quiere que vivamos bien. Él quiere que vivamos en libertad y en paz. Del mismo modo que Jesús, que Dios le dio esa carta magna, los mandamientos al pueblo, para que vivieran en libertad, en sana convivencia, hoy también nos dice a nosotros, yo te di porque te amo mis mandamientos. Y te dije que lo más importante es amar a Dios y al prójimo y hacer el bien. Búscame, porque yo te voy a dar la gracia y la fortaleza para que puedas vivir bien ese amar al prójimo que a veces tanto cuesta. Y no te olvides que yo te voy a dar la gracia para que vos puedas ser auténtico, para que tus gestos religiosos sean auténticos, haciendo el bien, en primer lugar, en tu casa, en tu trabajo, a donde estés. Sabiendo que esto es así, entonces, digámosle, aquí me tienes, Señor. Voy a hacer lo posible y lo imposible para vivir tus mandatos y tus preceptos, porque sé que lo voy a lograr, porque tu gracia me va a ayudar. Que así sea. Nos ponemos de pie para proclamar nuestra fe diciendo, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora hagamos a Dios nuestras peticiones con confianza. A cada intención respondemos: Padre, escúchanos. Padre, escucha. Padre Santo, te pedimos por nuestro obispo, por nuestros sacerdotes, para que por el testimonio de sus vidas se acreciente nuestra fe, se mantenga viva nuestra esperanza y crezcamos en el amor. Oremos. Padre, escucha. Padre de todos los hombres, te pedimos por los responsables del gobierno en todos los países, para que trabajen activamente por el bien común y lleven al mundo a una auténtica y definitiva paz. Oremos. Padre, escucha. Dios de todo consuelo, te pedimos por los que sufren, los enfermos, los abandonados, los sin trabajo, sin techo, los marginados, para que encuentren en nosotros verdaderas entrañas de misericordia ante su sufrimiento. Oremos. Padre, escúchanos. Dios rico en misericordia, te pedimos por todos los católicos, para que en nuestra comunidad se viva verdaderamente el espíritu profundo de la ley del Señor, y no nos contentemos solamente con el cumplimiento formal. Oremos. Padre, escúchanos. Señor Dios nuestro, te pedimos que nosotros no solamente oigamos tu palabra, sino que vivamos según ella, día a día, por la fuerza de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Señor, tú me llamas por mi nombre desde lejos, por mi nombre cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado y sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco hoy mi vida para que la uses tú. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco hoy mi vida para que la uses tú. Y en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, traemos ante ti nuestra disponibilidad para responder a tu amor. Fortalécenos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo, para que con él nos entreguemos a ti y con toda nuestra mente y nuestro corazón, y para que seamos capaces de comunicar tu amor, tu paz y tu justicia a todos los que nos rodean. Te lo pedimos por el mismo Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y bueno darte gracias, Dios Todopoderoso, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, porque nos diste a tu Hijo Jesucristo. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy se acerca a cada uno de nosotros que a veces sufrimos en nuestro cuerpo o en nuestro espíritu y cura nuestras heridas con el consuelo y la esperanza.
Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos, diciendo siempre: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesucristo el Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a darte gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Padre bueno, lo que Jesús nos mandó que hiciéramos, ahora lo estamos cumpliendo en esta Eucaristía. Te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la eterna salvación, proclamando así la muerte y resurrección de tu Hijo. Padre, deja que nos acerquemos a esta mesa santa para que podamos recibir el cuerpo de tu Hijo unidos como una sola familia. Y a ti, Señor, que nunca te olvidas de nadie, te pedimos por todas las personas que amamos, nuestros familiares, amigos y conocidos queridos, por el Papa Francisco, por nuestro obispo Santiago y por todos los que trabajan por tu pueblo. Te pedimos también, Señor, por nuestros difuntos, en especial por todos los que te estamos ofreciendo esta misa. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Acuérdate también, Señor, de todos los enfermos, de todos los que sufren, de todos los que viven tristes. Acuérdate de la gran familia de los cristianos y de cuantos se sienten solos en este mundo. Al ver todo lo que tú haces, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora unamos nuestros corazones y nuestras voces para decir a Dios: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté hoy siempre con todos ustedes. Por burbujas nos damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Felices nosotros los invitados a esta comida celestial. Oh Jesús mío, oh Jesús escondido, oh mi Jesús Eucaristía, tú que vives por mí como hostia purísima, te pido que al no poder recibirte sacramentado, desciendas en la inmensidad de tu amor a mi pobre corazón, para así asemejarme cada vez más a vos y vivir el gozo de estar con vos. Amén. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo, recíbelo. Oremos. Señor Dios nuestro, tu Hijo ha querido compartirse con nosotros en esta celebración eucarística. Te pedimos nos des su espíritu de fortaleza para que nosotros también sepamos participar de su actitud de apertura total a tu voluntad
y a las necesidades de nuestros hermanos. Y así cumplamos más que la ley y te sirvamos como hijos e hijas tuyos, en quienes tú reconoces a Jesucristo mismo, Hijo tuyo y Señor nuestro, por los siglos de los siglos. Amén. Y como digo siempre, la misa se termina y ahora sigue nuestra misión, nuestro trabajo. Vaya que es difícil, pero no tenemos que ser pesimistas. Si estoy con el Señor, tengo que ser optimista. Hoy el Señor nos vino a decir a todos, no te contentes solamente con los gestos religiosos. No te contentes solamente con llevar eso que te enseñaron tus mayores, a tener el rosarito, la medallita. No, hay que dar un paso más. Lo que nos hace mala gente es lo que sale de adentro. Entonces, vivamos genuinamente nuestra fe y mostremos con hechos concretos, saludando bien, pidiendo bien las cosas, ayudando. Esto que está dentro de nuestra alma, que es al mismo Señor a quien hemos celebrado. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, su familia, sus hogares y permanezca siempre. Amén. Pidámosle a la Virgencita, nuestra Madre, por nuestra patria, pidámosle por nuestros enfermos, por nuestros difuntos y por todo lo que tenemos en nuestro corazón, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San Miguel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, te pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Mis hermanos, hemos celebrado al Señor, vayamos con alegría, con esperanza y en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan una muy buena semana. Hablaremos de Cristo, el Rey de Reyes, Señor de señores, por la eternidad. Él es el camino, la vida y la verdad. Hablaremos de Cristo más y más. Recibid el Espíritu que Él nos prometió, el fuego santo